Es Milagros y voy a hablar sobre la voluntad viciada, violencia e intimidación en el acto jurídico. Eh, Esta presentación explora cómo la violencia y la intimidación impactan la validez de los actos jurídicos. Analizaremos la importancia de la voluntad libre y consciente en el derecho. También examinaremos las consecuencias legales de estos vicios y las medidas de protección para las víctimas. Entonces, el acto jurídico es una manifestación de voluntad destinada a producir efectos en el ámbito del derecho. Sin embargo, para que éste sea válido, debe realizarse de manera libre y voluntaria. La violencia e intimidación son vicios que afectan la voluntad de los individuos al momento de celebrar estos actos jurídicos, lo que puede dar lugar a una nulidad o anulidad, según Harvard de 2003, Tribunal Constitucional del Perú de 2022. La violencia puede ser de tipo físico-moral, mientras que la intimidación implica una amenaza seria que genera miedo en la persona afectada. Ambas situaciones pueden viciar la voluntad y por lo tanto comprender la validez del acto jurídico, celebrando bajo estas condiciones. El 1.2 sería la controversia. A lo largo del tiempo, los sistemas jurídicos han tratado de establecer medidas para proteger la libertad contractual y evitar que una persona sea obligada a celebrar un acto jurídico en contra de su voluntad. No obstante, en la práctica, identificar y probar la existencia de violencia e intimidación puede ser muy complejo. Frente al contexto actual en la que la coacción es utilizada para forzar la voluntad en contratos, se debería de reforzar la protección legal contra la violencia e intimidación en los actos jurídicos. ¿Es suficiente la legislación actual para evitar abusos en los contratos o se requieren nuevas regulaciones para abordar este tema? Bien, yo considero que la protección legal debe reforzarse para evitar la viciación de los actos jurídicos a través de la violencia e intimidación. La legislación actual debe de ser complementada con mecanismos más efectivos para garantizar la autonomía de la voluntad y la equidad en las relaciones contractuales. Además, es fundamental promover una mayor capacitación de jueces y abogados para la correcta identificación de estos vicios. En los procesos judiciales, hablar sobre la definición de violencia e intimidación en el acto jurídico en el ámbito de derecho. La violencia e intimidación constituyen vicios del consentimiento que pueden invalidar un acto jurídico. Violencia se entiende como el empleo de fuerza física o presión grave ejercida sobre una persona con el propósito de obligarla a manifestar su voluntad en contra de su deseo genuino. Puede tratarse de agresiones directas, lesiones o cualquier acción que coarte físicamente la libre determinación del sujeto. Intimidación consiste en la amenaza de un mal inminente y grave, generando un temor suficiente para inducir a una persona a realizar un acto jurídico contra su voluntad. La amenaza puede recaer sobre la persona misma, su familia o sus bienes, afectando la libertad de decisión. La doctrina jurídica distingue dos tipos de violencia. Violencia absoluta se presenta cuando la coacción es de tal magnitud que anula por completo la voluntad del sujeto, generando la nulidad absoluta del acto jurídico. Violencia relativa ocurre cuando la presión ejercida es intensa, pero no anula totalmente la voluntad del afectado, lo que genera la anulabilidad del acto. En contraste, la intimidación no implica un daño físico inmediato, sino la amenaza de un perjuicio futuro, suficiente para condicionar la voluntad de la persona afectada. En ambos casos, la persona afectada actúa bajo coacción, lo que compromete la legitimidad del acto jurídico celebrado. Ejemplo de la jurisprudencia: un contrato de compraventa donde una de las partes es forzada mediante amenazas de daño a su familia puede ser declarado nulo por intimidación. La regulación jurídica en el derecho peruano. Aquí vamos a hablar sobre estas: nulidad, restitución, acciones legales. Estos son algunos ejemplos, pero yo quiero hablar mayormente sobre la regulación jurídica en el derecho peruano internacional. El Código Civil del Perú regula la violencia e intimidación como causales de nulidad y anulabilidad del acto jurídico.
Según el artículo 215 del Código Civil, el consentimiento prestado bajo violencia o intimidación carece de validez, permitiendo su impugnación ante la autoridad competente. A nivel internacional, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en 1969, establece que los tratados internacionales celebrados bajo la coacción son nulos de pleno derecho, reafirmando el principio de libre consentimiento en los actos jurídicos. En el derecho comparado, legislaciones como el Código Civil de España y el Código Civil de México contemplan disposiciones similares, reconociendo la necesidad de proteger la voluntad libre y genuina de las partes en la celebración de contratos y actos jurídicos. El impacto en la validez del acto jurídico. Efectos de la violencia e intimidación en los contratos. Por ejemplo, la violencia e intimidación pueden afectar la validez de un contrato, generando su nulidad absoluta. Cuando la coacción es extrema y anula completamente la voluntad del afectado, en casos donde la presión es significativa, pero no completamente valiente, se configura la nulidad, permitiendo la impugnación del acto jurídico. Ejemplo: un contrato de compra y venta firmado bajo amenaza de daño físico directo es considerado nulo, mientras que un contrato celebrado bajo presión económica puede ser anulable. Bien, acá podemos, jurisprudencia relevante, hemos hablado sobre los análisis de casos judiciales, ilustra la aplicación de los principios sobre violencia e intimidación, sentencias destacadas establecen precedentes importantes sobre la materia. Se consideran diferentes contextos y situaciones fácticas para evaluar la validez del acto. Y acá tenemos algunos ejemplos sobre la protección y reparación, que son estos de acá. Muy bien. La nulidad y nulidad de los actos jurídicos. La nulidad absoluta se produce cuando el acto jurídico carece de un elemento esencial como el consentimiento libre y se considere inexistente desde su origen. En estos casos, la coacción extrema impide que el contrato tenga efectos jurídicos. Anulidad se aplica cuando el consentimiento ha sido afectado, pero no de manera absoluta. La parte perjudicada puede solicitar la anulación del acto si demuestra que su voluntad fue viciada por intimidación o presión indebida. Los criterios para determinar la validez de un contrato incluyen la gravedad de la amenaza, la inmediatez del perjuicio y la capacidad de resistencia del afectado. Jurisprudencia relevante y casos emblemáticos. Existen múltiples precedentes en los que se ha alegado la violencia o intimidación como causales de nulidad o anulabilidad de contratos. La jurisprudencia analiza factores como la naturaleza de la amenaza, la situación de la víctima, el impacto de la coacción en la toma de decisiones. Entonces, vamos a hablar sobre un análisis crítico. 1. La violencia e intimidación vician la voluntad. Uno de los principios fundamentales del derecho es contractual, es el consentimiento libre y voluntario en las partes. Sin embargo, la violencia e intimidación alteran este principio al generar un escenario en el que una de las partes actúa bajo presión indebida. Presentación de información según la American Bar Association 2023. Los actos jurídicos deben basarse en la manifestación de voluntad libre de presiones externas, ya que la violencia anula la capacidad de elección racional y afecta la validez del contrato. El argumento 2 es el impacto en la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es un pilar esencial en cualquier sistema legal, ya que permite que los ciudadanos y las empresas confíen en la estabilidad y previsibilidad de los acuerdos contractuales. No obstante, la presencia de contratos viciados por coacción genera un efecto adverso en este principio. Presentación de información de acuerdo con el Journal of Legal Studies 21. Los contratos firmados bajo coacción generan litigios y desconfianza en las relaciones contractuales. Además, la falta de regulación efectiva permite el abuso de poder en relaciones contractuales desiguales, debilitando la seguridad jurídica. Soluciones y propuestas. Para mitigar estos vicios jurídicos, desde el impacto negativo de la violencia e intimidación, en los actos jurídicos es necesario implementar medidas para prevenir y sancionar estos vicios contractuales.
Algunas propuestas incluyen reformas legales. Es fundamental actualizar las normativas vigentes para establecer criterios más claros sobre la nulidad y anualidad de contratos afectados por coacción, así como endurecer las sanciones para quienes incurren en esas prácticas. Capacitación de jueces y abogados. La correcta identificación de violencia e intimidación en los actos jurídicos requiere una formación especializada para los operadores del derecho, permitiéndoles evaluar con mayor precisión los casos en los que se alega la existencia de estos vicios. Bien, vamos a hablar sobre las conclusiones. Tenemos la voluntad, protección y justicia. Yo he hablado mayormente sobre la violencia e intimidación y cómo constituyen encausales de nulidad y anulabilidad del acto jurídico, ya que afectan directamente la voluntad de las partes y comprometen la validez de los contratos. Estos vicios representan una amenaza grave a la seguridad jurídica, generando incertidumbre en las relaciones contractuales y aumentando los litigios. Por ello, es fundamental fortalecer la legislación para evitar abusos y garantizar la libre manifestación de la voluntad en los actos jurídicos. Asimismo, la capacitación de jueces y abogados en la identificación de estos vicios es clave para una aplicación efectiva de la normativa, asegurando la protección de las partes y la estabilidad del sistema jurídico. Eso sería por todo mi pequeña aportación. Muchas gracias por escucharme y hasta luego. Gracias.